y quería dar las gracias y la bienvenida a todos los participantes en este seminario de la Asociación Global para la Bioenergía, de GBEP, sobre el Biogas Done Right, el biogás hecho correctamente, que es un modelo para biogás agrícola basado sobre el uso de materias primas que no compiten con los cultivos alimenticios y forrajeros. Y por lo que no conocen la Asociación Global para la Bioenergía, la Global Bioenergy Partnership, esta asociación es una iniciativa internacional que trabaja desde hace 2006 sobre el desarrollo sustentable de la bioenergía. Y este seminario ha sido organizado en el contexto del grupo de actividad sobre biogás del grupo de trabajo sobre la capacitación. Bueno, ayer hemos tenido este mismo seminario sobre el biogás hecho correctamente, pero en inglés, y hoy lo vamos a hacer en español para los participantes que utilizan el español como lengua. Y bueno, hoy la presentación del biogás hecho correctamente se hará para una presentación de Jorge Hilbert, nuestro compañero de trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, de INTA. Jorge es un ingeniero agrónomo con un máster en mecanización agrícola. Actualmente es un profesional asesor de nivel internacional del INTA y también participa a varios grupos de trabajo y comités científicos. Jorge es también miembro de la iniciativa Biogas Done Right, de biogás hecho correctamente, y también es un compañero de trabajo del grupo de la Asociación Global para la Bioenergía. Jorge también es autor de varios trabajos de investigación y de divulgación técnica, de libros y de normas técnicas sobre la bioenergía en general. Y entonces ahora quería dar la palabra a Jorge Hilbert para su presentación sobre el modelo biogás hecho correctamente. Jorge, a ti la palabra. Bien, Michela, muchas gracias. Felizmente pudimos poner en el aire y terminar de armar esta presentación para difundir este concepto del biogás, no centrado únicamente en la energía, sino en todas las otras actividades que implican a la agricultura. Así que agradecidos que GBEP ha tomado la posta para difundir este método de biogás para beneficio de todos los países del mundo. Así que agradecidos por todo el apoyo que nos están brindando desde Roma. Bueno, la idea sería ahora comenzar, está grabada la presentación y luego vamos a tener una sesión de preguntas. Así que bueno, si todo funciona bien, vamos a ver si podemos iniciarlo. No se está escuchando el audio, por lo menos yo no lo estoy escuchando. Es probable que esté mudo esté puesto en el PowerPoint sin audio.
bueno, Connie, no sé si es mejor que la compartición de de la pantalla venga de ti, entonces que veo que hay problemas técnicos con Jorge a compartir la pantalla y también el audio. No sé si es mejor. No, yo escucho bien el audio ahora que es compartido. Los otros no lo escucha. Jorge, No, 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 no se escucha no se nada. escucha. Yo lo No. Yo escucha tampoco. cuando... Ok. Entonces, Jorge, ¿es posible que tú puedes compartir tu pantalla? ¿Es posible con la presentación? Eh, bueno, esto no lo hemos ensayado, esto es en vivo. Yo lo sé. Eh, Es por eso que eh, lo pido. Porque yo lo escucho bien, no sé eh, por qué no funciona. Disculpe mucho si esto. Ok. Mm, o puedes hacer la presentación live, Jorge, con las sí, no hay slides. problema, Ok. no hay problema. Eh, el tema es que no esté en automático los pases de un slide a otro y que lo podamos controlar. ¿Puedo hacer yo los pases? ¿Está bien? Sí, Ok, sí, sí, pero hacemos así ahora. Ok, tenés que desactivar en el PowerPoint el pase automático para que no pasen automáticamente. vale, vale. Hacemos así, entonces. Ok. eh, ok. ¿Vemos bien la presentación? Bien, Ok, vale, bien. empezamos. Bueno, entonces Gracias, Nora. como les decía, estamos presentando eh, esta forma de analizar el biogás. Estamos viendo en la primera diapositiva una foto aérea de una integración del biogás dentro de un sistema productivo agrícola y agroindustrial en nuestro país. La siguiente. Eh, ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, primero y fundamental, comenzar analizando la realidad del sector agropecuario a nivel mundial y a nivel de los grandes productores agrícolas, donde estamos enfrentando diferentes problemáticas como es el costo y el suministro de energía. En lo que respecta a suelos, hay varios puntos como ser el déficit nutricional, la reducción de la materia orgánica, el deterioro físico de los suelos. Otro tema muy importante es el creciente resistencia a malezas, a weeds en los cultivos, los reducidos márgenes de la producción agrícola, lo cual obliga a aumentar en escala. Y en el tema de contaminación, todo lo que tiene que ver con contaminación por fertilizantes, por agroquímicos, en napas freáticas, en ríos y lagunas. Y también la agricultura es un alto contribuidor a el efecto de gases de efecto invernadero con sus emisiones de metano y de otros gases que comparten esta problemática. Siguiente. Bueno, esto también lo enlazamos con las dos grandes problemáticas a nivel de consensos internacionales, como es el cambio climático y la lucha contra el cambio climático, y por otro lado, los objetivos que nos plantea Naciones Unidas en cuanto al desarrollo sustentable, ¿no? Sostenible, y ver cómo cada una de las tecnologías está contribuyendo a mejorar algunos de estos 17 indicadores que nos plantean como objetivos, como la pobreza, el hambre, la salud, etcétera, etcétera, ¿no?
Siguiente. Otro tema muy importante para analizar en cualquier temática relacionada a la bioenergía, a las biorefinerías, es que estamos considerando algo que tiene múltiples impactos y sobre el cual influyen una infinidad importante de variables, ¿no? Ahí estamos viendo los distintos bloques, lo que es el cambio de los patrones alimentarios, transporte y logística, regulaciones nacionales, internacionales, todo lo que tiene también con el consumo de productos en el agro, el tema de clima, el tema de interacción con suelos. Todo esto son múltiples y complejas interacciones desconocidas en la historia de los mercados a nivel mundial, ya que no convivían estos mercados anteriormente y todas estas variables. Por lo tanto, es importante también para analizar el biogás como otras fuentes de bioenergía a hacer un análisis sistémico y holístico de las mismas. Siguiente. Otro aspecto a considerar para hacer sustentable todo lo que tiene que ver con la transformación de la biomasa es que ustedes ven ahí que en la base de la pirámide, lo cual nos implica un enorme volumen y también bajos valores, estamos hablando de valores entre los 400 y 600 dólares la tonelada, se encuentran los biocombustibles y la bioenergía. Para hacer sustentable un emprendimiento a nivel agrícola hay que ir compartiendo diferentes productos y ir tratando de llegar a la cúspide de la pirámide, donde son mercados muy reducidos, ¿no? Que demandan alta inversión tecnológica y desarrollo tecnológico, pero también estamos ahí hablando de valores de 15.000 a 30.000 dólares la tonelada. Entonces, en realidad lo que se hace es compartir grandes volúmenes de residuos o de otros subproductos, se los puede destinar a bioenergía y biocombustibles y ir aplicando la amplia diversidad de posibilidades que nos brindan los cultivos flexibles para lograr otro tipo de material. Siguiente. Del otro lado, del tema de los residuos, tenemos esta pirámide invertida, ¿no? Donde cualquier generación de residuos implica pérdida de energía y pérdida de dinero y de ingresos para el productor. Por lo tanto, hay que modificar los sistemas para reducir al mínimo, ¿no? Hacer una prevención y reducción de residuos, y luego también está la parte de procesamiento, reutilización de los mismos, recuperación y reconversión para minimizar la disposición final. Siguiente. Esto está atravesado con lo que denominamos las tecnologías de conversión. Si uno asiste a los institutos de investigación en todo el mundo, ve que es muy importante el volumen de investigaciones el volumen de recursos que se está destinando a todas estas tecnologías de conversión, y al final vamos a ver en el planteo general de lo que es el biogás hecho correctamente, cómo entran a jugar diferentes tecnologías para lograr este reprocesamiento. Por ende, la bioenergía, y en este caso es particular el biogás, hoy en día se lo define como que constituye una iniciadora y facilitadora hacia una transición a la futura economía circular ligada a la bioeconomía, ¿no? A diferencia de los viejos planteos donde se tomaba la bioenergía como una competidora de alimentos o de piensos o de químicos o de materiales, la historia reciente ha demostrado que la inclusión de la bioenergía en los sistemas productivos, todo lo contrario, ha producido un incremento de la producción de alimentos, de la producción de otro tipo de materiales y al mismo tiempo una mejora en el impacto ambiental de todo el sistema. Siguiente. Bueno, entonces entrando concretamente vamos a ir viendo en qué consiste esta propuesta BDR de biogás hecho correctamente para un desarrollo sustentable del biogás
Ahí están viendo también el site de un archivo en YouTube de mi canal, que pueden después también volverlo a ver. Siguiente. Bueno, ahí esta diapositiva resume un poco los distintos aspectos que involucra el biogás hecho correctamente. Comencemos por la parte superior izquierda, en amarillo, la cobertura continua del suelo. Lo que se busca es aumentar la cantidad de días que se está haciendo fotosíntesis. Estamos usando ese panel solar enorme que disponemos, capturando energía solar y transformándola en biomasa. Eso tiene impacto sobre la mejora en la calidad del agua, en la reducción de la erosión, en mejorar la productividad en unidades de forraje por unidad de superficie y también en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, en azul, abajo vemos el incremento de la materia orgánica de los suelos, ¿no? Que nos trae aparejado menores pérdidas de nutrientes, mejor aprovechamiento del agua, mayor fertilidad y rendimientos, y también una reducción de la huella de carbono. La inclusión de cada vez más productos dentro del sistema productivo agropecuario y agroindustrial contribuye a la estabilidad económica, en rojo arriba a la derecha. Esto tiene impacto sobre el flujo de fondos, sobre la posibilidad de hacer inversiones e ir incorporando cada vez más tecnología, reduce la volatilidad de los márgenes, de depender de un solo mercado como es el alimenticio, y reduce los costos de fertilización. Y por último, la valorización de los residuos, ¿no? ¿En qué convertimos estos residuos y estos efluentes que están saliendo de las plantas, ¿no? Ahí tenemos energía y coproductos a partir de esos residuos, emisiones evitadas, ¿no? O sea, lo que evitamos emitir reemplazando fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos, la reducción de la dependencia externa y la minimización del impacto indirecto del cambio del uso del suelo. Siguiente. Entonces, se toma el biogás como una verdadera biorefinería, donde no es solo la utilización de residuos y de cultivos energéticos para la producción de energía. Ustedes están viendo ahí un montón de flechas y distintos productos que se van generando, que no se preocupen de entender esto en detalle, porque lo vamos a ver con un ejemplo práctico a campo que va a ser mucho más gráfico. La siguiente. Bueno, este es un concepto de mi amigo Bruce Dale del Michigan State University, que junto con el consorcio italiano del biogás ha diseñado este sistema, lo ha estudiado este sistema, y ahí vemos distintos círculos como el intercambio entre cultivos de cobertura, cultivos doble cultivos, intercultivos, hacia los digestores, como el incremento en la producción de alimentos, en la producción de piensos, como este incremento de residuos animales también alimenta a los digestores, y de los digestores salen distintas fuentes de energía y distintos tipos de productos. Siguiente. Comenzamos entonces a ver la cobertura e integración de cultivos a lo largo del año, ¿no? Normalmente en una agricultura tradicional vemos campos que están inactivos 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses en el año, para lo cual se requiere de labores agrícolas para evitar el desarrollo de malezas o el uso intensivo de agroquímicos con todas las consecuencias que trae. Y por otro lado, ese suelo desnudo está sometido a alta peligrosidad en cuanto a erosión hídrica, en cuanto a erosión eólica y también de contaminación de suelo. Siguiente. Bueno, este es un ejemplo para Italia, donde estamos viendo una rotación de 4 años, donde tradicionalmente era de trigo, tomate, trigo,
con suelo desnudo entre el trigo y el tomate. Estamos viendo ahí en puntos marrones la aplicación de estiércol de ganado, con la consecuente contaminación, olores, etcétera, y en gris la aplicación de fertilizantes químicos en grandes cantidades. Bueno, esto con la incorporación del biogás done right, incluimos silaje de maíz, incluimos triticale, o sea, ustedes ven que el suelo está cubierto permanentemente, y en puntos azules está la aplicación sitio específica de digestato, o sea, de fertilizantes orgánicos, que reemplazan la aplicación de los fertilizantes químicos, reduciendo considerablemente la inversión por parte del productor en ese tipo de productos. Siguiente. Bueno, ahí lo vemos en fotografía, cómo se ven estos campos a lo largo del año. Continuamente están emergiendo nuevos cultivos y el suelo no deja de hacer fotosíntesis en ninguna parte del año. Siguiente. Bueno, hicimos un estudio para la Argentina en lo que significaría la extensión de estos cultivos de cobertura y el aumento de disponibilidad de gas, y nos dio que equivaldría a un ahorro para un país como el nuestro, que importa energía, que significaría una mejora entre 1.600 millones de dólares por año en su balance de pagos. La siguiente. Bueno, lo que se estuvo haciendo a lo largo de los últimos años es comenzar a medir y ver estas aseveraciones que se dicen en teoría, cómo se traducen en la realidad, ¿no? Entonces, las aseveraciones eran que los cultivos secuenciales reducen el riesgo de cambio indirecto de uso del suelo. Para comentarles, el cambio indirecto del uso del suelo es aquel que se produce cuando yo derivo una determinada superficie de terreno para producción de energía, el alimento que se producía en ese sector se tiene que producir en otro, y por lo tanto hay un cambio de uso del suelo en otra región, ¿no? Y si esto se produce con deforestación o intervención sobre biomas sensibles, bueno, hay un aumento de emisiones. Bueno, el segundo es el incremento de la producción puede lograrse manteniendo, mejorando la calidad del suelo, ¿no? Y el biometano adicional generado posee un muy alto nivel de reducción de gases efecto invernadero, que la incorporación de estos cultivos secuenciales tiene un efecto positivo sobre la economía de los establecimientos, y que el cultivo secuencial es escalable para producir biometano en forma sustentable. Bueno, Ecofis, que es una de las consultoras más importantes a nivel europeo e independientes para realizar estos estudios, bueno, realizó sobre varios campos en Italia que llevaban más de 4 o 5 años de implementación de esta tecnología, cuáles habían sido los efectos, a ver si estas aseveraciones en teoría se traducían en la realidad. Siguiente. Bueno, ahí comenzamos a ver a lo largo de un periodo de análisis que fue entre el 2005 y el 2012, cómo en esas rayas azules, con esa raya verde y esa línea punteada como tendencia general, vemos cómo, medido en totales de unidades forrajeras producidas, hay un importante incremento en la cantidad de biomasa por hectárea generada, ¿no? La primera aseveración que hacíamos, que esta tecnología permite aumentar la disponibilidad de biomasa. Siguiente. El impacto positivo sobre la calidad del suelo, ¿no? Sustancial incremento en el carbono orgánico y nutrientes en el suelo, producido por un mix entre lo que produce la cobertura anual y lo que produce la inyección de biofertilizantes, ¿no? El incremento de la actividad biológica en la microflora y la microfauna
del suelo. Siguiente. Ahí estamos viendo también para la Argentina cómo estamos teniendo un fenómeno de incremento en los ciclos hídricos y eso acerca las napas de agua a la superficie y cómo estos cultivos de cobertura, como este incremento en la productividad agrícola puede ayudar a mitigar este efecto de este cambio climático. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí vemos un ejemplo en distintas fotos, lo que es la inclusión de tecnología para la aplicación de este tipo de digestatos a campo, ¿no? Deben ser incorporados en profundidad, no se los puede dispersar alegremente en superficie porque esto ocasionaría emisiones muy altas de óxido nitroso y pérdida de nitrógeno a la atmósfera. Se lo tiene que hacer en forma sitio específica, o sea, graduar la cantidad de nutrientes a los requerimientos de cada parte del suelo. Se lo debe hacer minimizando la compactación del suelo a través del uso de cubiertas o de neumáticos adecuados, o como vemos abajo a la izquierda, el uso de cañerías y cañerías flexibles para evitar el transporte de grandes volúmenes y grandes pesos sobre el terreno con la compactación de los mismos. Siguiente. Bueno, ahí vemos resultados de diferentes establecimientos en Italia entre el 2013 y el 2016, donde en todos hay diferencia entre la línea azul y la columna azul y la columna roja, lo cual indica incrementos netos en la materia orgánica y por ende la fertilidad de todos los suelos que fueron sometidos a esta forma de trabajo. Siguiente. Acá vemos el impacto sobre el retorno por hectárea, ¿no? Ahí en la primera línea que se ve en amarillo, en las unidades forrajeras, vemos el aumento de la cantidad de unidades forrajeras de cerca de 11.000 a 28.000. También vemos una reducción importante en el costo total de cerca del 42% al pasar de alimentar con silaje de maíz a alimentarse con silos de estos intercultivos y también la incorporación de lo que son efluentes de diferentes tipos o residuos de distintos tipos, ¿no? Ahí tenemos el costo en euros por megawatt generado, ¿no? Y los costos por tonelada de materia prima alimentada, ¿no? Por tonelada de materia prima alimentada bajamos de 43 a 22, la cantidad de euros por megawatt hora bajan de 38 a 22 y el costo por unidad forrajera alimentada de 0,14 a 0,11. Siguiente. En lo que respecta a gases efecto invernadero para la producción de electricidad, biometano y otros productos, ahora vamos a ver otro estudio específico. Ahí están los autores que intervinieron tanto del consorcio italiano de biogás como del Michigan State University para lograr estos resultados. Siguiente. Bueno, acá estamos comparando 4 formas de hacer biogás, ¿no? La tradicional, hacer un cultivo energético, como es el caso del maíz, para hacer un silo con ese maíz y luego alimentar el digestor con el mismo. Se requieren 285 hectáreas de maíz para producir 1 megavatio de potencia. Y vamos viendo en los otros planteos cómo va creciendo la fracción roja, ¿no? Y la fracción amarilla,
que están conformados por lo que aportan los intercultivos y los cultivos de cobertura y lo que aportan los diferentes tipos de residuos. Tenemos la experiencia en las nuevas plantas acá en Argentina. Cuando se instala una planta de biogás, inmediatamente comienzan a aparecer productores agropecuarios que tienen materias primas que se han echado a perder en un silo, en un cultivo, etcétera, y no saben qué hacer. Bueno, son bienvenidas en un digestor porque es alimento para la producción sustentable de energía y de biofertilizantes. Siguiente. Bueno, como incrementos de emisiones, vemos mayor cantidad de labores, mayor cantidad de transporte, la transformación energética y el almacenamiento de digestato. Pero esto está súper compensado por la reducción de almacenamiento de residuos y de efluentes, con el consiguiente emisiones, los menores requerimientos de fertilizantes fósiles y el secuestro de carbono en el suelo. Siguiente. Bueno, estos son los resultados finales. Lo que vemos a la izquierda de la pantalla es la huella de carbono medida en gramos de dióxido de carbono equivalente por unidad de energía, que en este caso es el megajoule. Vemos como el silo de maíz tiene la mayor huella de carbono, con 34 gramos de dióxido de carbono por megajoule. Ya cuando comenzamos a incorporar al maíz le comenzamos a incorporar intercultivos, comienza a reducirse. Cuando comenzamos a incluir lo que son diferentes tipos de transporte y hacemos un uso inteligente del digestato, comenzamos a tener lo que llamamos emisiones negativas, ¿no? Todo ese carbono que las llamamos tecnologías BECCS, que son las tecnologías que hoy se están buscando para lograr una efectiva reducción de las emisiones a nivel global, ¿no? Tecnologías que no solo reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, sino que fijen carbono en este sumidero enorme que tenemos a nivel agrícola, que es el suelo. Siguiente. En definitiva, el resultado final, ahí tenemos a la izquierda también en gramos de dióxido de carbono equivalente por unidad de energía, lo que significa usar combustible fósil, ¿no? En gris estamos en 115, cuando hacemos biogás convencional ya bajamos a 34, hay una reducción muy importante de las emisiones, pero vean lo que pasa con biogás done right, ¿no? Biogás hecho correctamente. Llegamos a lograr valores negativos de emisiones por unidad de energía producida, lo cual es enorme esta ventaja y debería ser valorado de forma muy significativa. Siguiente. Bueno, también lo que se está viendo al biometano como una nueva oportunidad. Pasemos a la siguiente. Esa es un poco la tendencia de un estudio hecho por la Asociación Europea de Biogás, cómo están previendo un reemplazo parcial, paulatino, pero incremental, del gas fósil, que es el gas en Europa que proviene fundamentalmente de Rusia, por este biogás renovable. Sigamos. Ahí vemos cómo, si lo medimos en forma comparativa, el biometano respecto a bioetanol, biodiesel, vemos que el auto recorre mucho más kilómetros, ¿no es cierto? O sea, con la misma cantidad de emisiones, tenemos es un combustible mucho más verde o mucho más amigable con el medio ambiente que las otras alternativas biológicas, que también son buenas en comparación con los combustibles fósiles, pero el biometano tiene una considerable ventaja. Siguiente. Bueno, esto es muy interesante porque nos muestra la oscilación de demanda de una red eléctrica, que lo vemos ahí en rojo, medida en gigawatts,
unidades de energía, comparado con la variación de demanda de una red típica de metano en aquellos países que tienen redes de gas natural muy importantes, como Italia, como Argentina, hay muchos países de Estados Unidos, hay muchos países en el mundo que tienen redes importantes de gas. Vemos que las oscilaciones son realmente muy significativas. ¿Eso qué nos dice? Que la red de distribución de gas tiene una enorme capacidad de almacenamiento para poder sobrellevar estas variaciones de demanda. ¿Esto qué implica? Que tenemos una enorme inversión ahí ya puesta a disposición que nos permitiría a este gas, a este biogás que nosotros generamos en forma continua en los biodigestores, poderlo inyectar como biometano para usarlo en todos los usos equivalentes que tienen el gas natural que todos conocemos, ¿no? Y solamente producir electricidad en aquellos momentos spot o de energía muy cara, aprovechando esa tarifa muy alta para mejorar la rentabilidad de la planta en su conjunto. Siguiente. Bueno, para esto se requieren tecnologías. Les mencionaba al principio, bueno, de cómo el aumento de ingreso implica la posibilidad de incorporar mejoras tecnológicas. Ahí estamos viendo unidades de purificación de biogás, a la izquierda en Europa, a la derecha en Brasil. He tenido la oportunidad de visitar esa planta el año pasado en Itaipú, en el sur de Brasil. Siguiente. Y cada una de estas tecnologías tiene diferentes costos, ¿no? Ahí tenemos las curvas en función de la cantidad de metros cúbicos por hora de procesamiento de diferentes tecnologías que hoy están disponibles a nivel mundial para purificar el biogás y convertirlo en biometano. Siguiente. Ahí estamos viendo otra oportunidad que se presenta, que es el biometano vehicular, ¿no? Este es un prototipo, un preprototipo ya precomercial de la firma New Holland para tractores funcionando con gas natural comprimido, proviene del biogás purificado, y esto se puede hacer con cualquier vehículo que funcione a gas natural comprimido, ¿no? Es solamente inyectar en la red de gas y vender ese gas por balance de masas haciendo uso de la red de distribución de transporte. Esto yo lo he visto hacer en Finlandia, en Noruega, donde hay estaciones de servicio que venden biogás, ¿no? No es que es la misma molécula que se inyectó del digestor la que se ingresa en el auto, pero se hace un balance y son moléculas equivalentes. Siguiente. Vamos ahora entramos en la etapa final de la presentación, viendo cómo se visualiza todo esto en la práctica, en un establecimiento concreto. Siguiente. Bueno, son dos ejemplos, uno de un feedlot de una población máxima de 10.000 animales. Ahí ven todas las características de este establecimiento. Tiene una planta fotovoltaica de 1 megawatt, dos plantas de 1 megawatt cada una de biogás, y producen animales para faena, digestato, camas para animales y electricidad. Siguiente. Ahí estamos viendo la imagen Google, si ustedes entran la pueden ver, donde ven la instalación de las dos plantas. Esto no se hace de un día para otro, son muchos años que se lleva con el ingreso incremental de la energía que se produce, se comienza a aumentar la inversión en los establecimientos y por ende aumentar la rentabilidad de los mismos. Siguiente. Bueno, vemos los establos ranurados, los sistemas de logística de transporte, ¿no? Cada 20 minutos sale y entra un equipo de ese establecimiento, lo cual demanda caminos de alto tránsito para asegurar la operación todo el año de este tipo de plantas. Siguiente.
También lo que es la entrada de los digestatos de los efluentes en los digestores, ahí estamos viendo en vivo cómo se cargan los digestores de efluente que está viniendo de los establecimientos, y también cómo ese digestato se aplica en el campo, incorporándolo al suelo, llevando los grandes volúmenes de líquidos mediante cañería para minimizar el peso y la compactación del suelo, y también minimizar las emisiones a la atmósfera y la pérdida de nitrógeno por parte en el campo, propiamente dicho. Siguiente. Bueno, también vemos cómo el manejo de una diversidad importante de sustratos implica inversiones en toda la tecnología para manejar estos sustratos. Hay sustratos que requieren de tratamientos especiales, por ejemplo, los residuos que vienen de producciones de aves, de huevos, tiene alto contenido de sílice, que hay que separarlo antes que entrar al digestor. Tenemos que tener la posibilidad de manejar los flujos, intercambiar flujos entre los distintos digestores. Bueno, toda esta es inversión adicional para hacer mucho más flexible la planta y que esta posibilidad de utilizar múltiples fuentes de almacenamiento sea una realidad. Siguiente. Ahí vemos el tema de control. Estas plantas requieren de un manejo profesional para dosificar los diferentes tipos de sustratos, hacer análisis. No son análisis muy complejos, pero requieren hacerlo, hacer un monitoreo de las plantas, su funcionamiento para evitar caídas de servicio y inestabilidad en su funcionamiento. Siguiente. Vamos a ver un segundo caso como ejemplo que es muy gráfico, que es un tambo de 250 vacas en el norte de Italia, donde comenzaron a invertir en biogás hecho correctamente allá por el 2008, hace 10 años exactamente, con una primera planta de 1 megavatio, a lo cual en el 2012 incorporaron una segunda planta de otro megavatio, y ahí están los niveles de inversiones realizados. Siguiente. Bueno, ¿qué pasó a lo largo de todos estos años con el establecimiento que estamos considerando? Bueno, este aumento de ingresos de fondos les permitió ir avanzando en la incorporación tecnológica e ir generando nuevos productos. Hoy en día el establecimiento, además de leche, produce cama para animales pasteurizada, digestato, produce fertilizantes líquidos foliares concentrados, produce forraje nificado en fardos redondos, termostatizado, da el servicio de secado a otros productores y por supuesto produce electricidad 2 megawatts. ¿Qué significó para la economía de este establecimiento? Pasar de facturar 600.000 euros por año a 12 millones de euros por año a lo largo de 12 años de transformación. Ahora vamos a ver en fotografía esto que vimos en teoría, cómo se lo ve. Primero y fundamental, la diversidad de sustratos. Yo les decía anteriormente que cuando uno tiene una planta de biodigestión, comienzan los vecinos a ofrecerle diferentes tipos de residuos que para ellos son un problema, no saben cómo liberarse de ellos, ¿no? Y en el digestor, ahí estamos viendo silo mezclado con guano de animales, con fondo de silos podridos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, esto ya lo comentamos en cuanto a todo lo que es la logística de almacenamiento, de acondicionado y de alimentación de los digestores. Siguiente.
Y ahí comenzamos a ver en qué vemos físicamente la inversión en tecnología para lograr todos estos productos que les mencionaba al comienzo, ¿no? Comenzamos a la izquierda por el generador de electricidad mediante un motor de combustión interna. En el centro lo que ustedes están viendo son todas las unidades de recuperación de calor, de gases de escape y de gases de refrigeración, que nos permite hacer uso del 60% de la energía, que si no haríamos eso se iría a la atmósfera y solamente utilizaríamos el 40% como máximo de la energía producida. Siguiendo hacia la derecha vemos los elementos que hacen al secado, volvamos al anterior, al secado de fardos redondos, y abajo a la izquierda vemos los equipos ya comerciales de separación de líquidos y sólidos, de concentración y posttratamiento de la fracción líquida para llegar a lograr fertilizantes foliares. Ahora sí, la siguiente. Bueno, comenzamos a ver productos, ¿no? Esta cama pausterizada es una cama, o sea, de la fracción sólida se separa la fracción celulósica y se la pausteriza mediante ese calor que estamos recuperando de la producción de energía. ¿Esto qué implica? Que los animales estabulados pueden llegar a lograr reducciones de hasta un 40, un 60, 70% del uso de antibióticos, lo cual tiene un beneficio económico, ambiental y de salud, tanto animal como humana, importantísimo, ¿no? Vemos los fardos secos para consumo y venta y también los digestores en operación. Siguiente. Bueno, yendo a fertilizantes, la fracción líquida se aplica en forma sitio específico con esta máquina que estamos viendo a la derecha, que son máquinas que tienen mapas de rendimiento y mapas de fertilidad del suelo y aplican a cada lugar del campo aquello que el campo requiere, ¿no? Arriba a la izquierda estamos viendo los mini contenedores que se utilizan para comercializar el fertilizante foliar líquido con un gran ingreso para el establecimiento. Siguiente. Bueno, y finalmente en el campo, como distintos tipos de dosificadores que se utilizan para aplicar el efluente y conservar o incrementar la materia orgánica, como hemos visto en los estudios anteriores que les mostraba, cómo usamos al suelo como un sumidero de carbono y el aumento del tenor de materia orgánica tiene un impacto directo sobre la reducción de los fertilizantes fósiles utilizados y por ende en lo que llamamos la reducción de emisiones que se produce al reducir la cantidad de fertilizantes químicos que se están empleando en el establecimiento agropecuario. Siguiente. Bueno, esta es otra máquina que se utiliza a campo para aplicar efluente. Ustedes están viendo que lo hace entre la fila de cultivo, ya el cultivo está emergido y se le aplica el efluente en forma sitio específica sobre el terreno y queda totalmente cubierto para evitar las emisiones a la atmósfera. Siguiente. Bueno, ahora les voy a mostrar también algunos estudios que estamos haciendo sobre plantas en funcionamiento acá en Argentina. Se trata de una planta originalmente pensada, como veíamos en la comparación, ¿no? Como una planta tradicional alimentada con un cultivo energético que podría ser un silaje de maíz. Siguiente. Lo primero que vemos es que la etapa agrícola en azul nos consume gran parte de la energía, ¿no? O sea, ese maíz a campo, fertilizado, etcétera, tiene un impacto enorme sobre el nivel de emisiones y sobre el nivel de utilización de energía. Siguiente.
Acá estamos viendo lo que significa cómo utilizamos la energía producida, ¿no? Si nosotros en la línea, enfóquense en la línea en verde, ¿no? Solo usamos la energía eléctrica, estamos logrando una reducción de alrededor del 45% de emisiones. Si usáramos solamente la energía térmica, estaríamos entre el 29, alrededor del 30%. Ahora, esta planta incorporó aprovechamiento eléctrico y aprovechamiento térmico. Entonces, pasamos ya en la última línea a lograr niveles de reducción de emisiones de cerca del 70% por unidad de energía producida. Si pudiéramos lograr capturar toda la energía que genera el biodigestor, podríamos superar el 80% de reducción de emisiones. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, pero visto en los números reales, ¿no? Expresado en kilowatt hora térmicos y eléctricos aprovechados y cómo medimos nosotros, que son los kilos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora generado, ¿no? En cada uno, y de ahí surgen las comparaciones que veíamos recién. Esto tuvo una enorme consecuencia para este establecimiento, porque hace 2 años tomaron la decisión de dejar el silo de maíz y aprovechar el residuo de la planta de bioetanol para alimentar estos digestores. Este año vamos a volver a realizar el estudio para ver el enorme impacto que eso va a tener sobre la performance ambiental energética de este establecimiento. Siguiente. Otra cosa que medimos es el retorno energético, ¿no? El EROI o tasa de retorno energético es la cantidad de unidades de energía producidas por la cantidad de energía invertida. Vemos que la tasa de retorno energético en este caso llegaba a 6:1 si tomábamos toda la energía producida. Si solamente tomábamos la energía eléctrica estábamos en alrededor de 3 unidades de energía producida por unidad de energía invertida, ¿no? O sea, todas estas mejoras que yo estaba explicando también tienen un enorme impacto. El CEO de la empresa me manifestaba la semana pasada que la planta de etanol redujo en un 60% su demanda energética al integrarse completamente con las 2 plantas de biogás de 3 megawatts que instaló esta empresa. Siguiente. Como conclusiones, podemos decir que la plataforma de biogás hecho correctamente abre una nueva oportunidad a la tecnología del biogás, y la misma tiene una importancia estratégica, ¿no? Tanto para Argentina como para todos los grandes productores agrícolas del mundo, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético, como desde el punto de vista ambiental, atendiendo a estos problemas que mencionábamos al comienzo, como es el deterioro de los suelos, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, el déficit energético y la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias. Por lo tanto, existe un gran potencial de aplicación de estos conceptos y de estos principios, y requiere de estudios localizados, ¿no? Analizando el contexto, la infraestructura, el tipo de biomasa generado, etc. Bueno, con esto llegamos y superamos todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido hoy en esta presentación, y ahora dejamos el espacio. Ahí dale uno más, así aparecen en la diapositiva el texto de abajo, o a lo mejor no aparecen, no sé. Si no lo pueden ver después más detenidamente, no aparecieron. Estaban los links al canal de YouTube, al canal de Twitter y a la página en el cual pueden conectarse para tener más información sobre esto. Bueno, no hablo más y dejo abierto a las preguntas. Ahí aparecieron. Gracias muchísimas,
Jorge. Ahora tienen todos los derechos del micrófono, pero se lo pueden mantener en silencio utilizando el botón en la superior de la pantalla. Sería mejor para la discusión. Y puedes también levantar la mano para advertir a Jorge que quieren preguntar algo. Gracias muchísimas. Adelante, Rodolfo. Parece que Rodolfo tiene problemas con el audio. Pueden hacer también las preguntas por el chat Ya veo en el si chat tienen que problemas con el audio. Rodolfo ha preguntado algo. Sí, Natalia, lee la pregunta en voz alta, así Veo que Rodolfo en el chat ha escrito muchas gracias por la presentación. Respecto a los residuos, además de los mencionados, ¿qué otros residuos usted cree que tienen potencial para ser utilizados en América Latina? ¿Puede responder a eso, Jorge? sí. Hoy en día lo que estamos viendo en las plantas instaladas en Argentina, que toda materia orgánica eh, se puede utilizar en un biodigestor. Cada materia prima requiere de un análisis en cuanto a su relación carbono-nitrógeno, en cuanto a su acidez, etcétera. Eso lo tiene que hacer el operador técnico de la planta, de manera de mantener un equilibrio entre las distintas fuentes de materia prima y lograr, por un lado, que no baje la productividad de la planta, sobre todo cuando tenemos un contrato de suministro de energía eléctrica y debemos cumplir con ese contrato si no tenemos penalidades. Eh, eh, Cada materia prima tiene diferentes niveles de eficiencia y de productividad, por lo tanto también cambiando la alimentación de los digestores podemos hacer aumentar o disminuir el nivel de producción. Esto también forma parte del manejo de la planta, ¿no? Para darles ejemplos, bueno, silos de cultivos o de pasturas o de maíz, sorgo, etcétera, que se han echado a perder o son extremos de los silos que no se le pueden dar a los animales, es excelente para los digestores, todo lo que tiene que ver con granos, cuando a veces hay fenómenos de hongos o de pudrición dentro de los silos, que requiere limpieza, todos esos granos tienen un enorme potencial de producción para los digestores, ni que hablar de lo que son todos los residuos de animales de todo tipo. Así que contestando la pregunta, las fuentes de materia prima son muy, muy, muy amplias. Veo también que Leandro ha levantado la mano. Leandro, adelante, si puede utilizar el micrófono. Hola, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Jorge, y bueno, a Sí, toda la perfecto. audiencia. Yo soy de acá de Rosario, de Argentina, y me dedico justamente al diseño también de biodigestores, representando a la empresa Aqualimpia. Y quería consultarle por el tema de los valores de mercado de los digestatos, que realmente es muy dispar o no hay un mercado definido. Y quizás
en muchos casos es muy relevante el ingreso potencial que se puede tener si se comercializaría, habría un mercado más. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo primero pienso que comercializar un digestato, un efluente de un digestor, así como sale de una planta, es prácticamente imposible porque los costos de logística y de transporte serían enormes, ¿no? No nos olvidemos que estamos transportando más del 95% de agua con costos de transporte muy altos. Hay que ir a post-tratamientos, como hemos visto en los ejemplos que di, separación de fracción líquidas y de fracciones sólidas, ir a buscar de las fracciones sólidas productos estandarizados y con calidad sanitaria a través del tratamiento que se le puede dar con la energía térmica que tenemos disponible. En lo que es la fracción líquida, toda esta posibilidad de llegar a fertilizantes líquidos foliares concentrados, eso va a tener un mercado muy amplio que hay que desarrollar, ¿no? Yo siempre digo que no es solo obtener el producto y ponerlo a disposición, sino trabajar también en la creación de ese mercado. Yo creo que esto se va a dar paulatinamente, lo que hemos visto en el ejemplo no se dio de un día para otro, se dio a lo largo de 10 años de operación de las plantas. Hoy en día las plantas en Argentina que están operando a través de contratos de entrega de energía eléctrica tienen valores importantes de ingresos y esos ingresos hay que sí o sí invertirlos en la aplicación tecnológica e ir aumentando paulatinamente el nivel de ingresos que provienen del uso de los efluentes de los digestores. Estos valores de entrega de energía eléctrica ha ocurrido y está ocurriendo en Europa y va a ocurrir seguramente en Argentina y en otros países, no son permanentes en el tiempo. Tenemos competencia de otras fuentes de energía como la eólica y la solar que permanentemente están reduciendo sus costos en forma muy significativa. Por lo tanto, para que el biogás siga siendo competitivo desde el punto de vista de suministro eléctrico, primero hay que usar toda la energía, no se puede plantear una planta para usar solamente la energía eléctrica. Y por otro lado, avanzar paulatinamente en la valorización de todos los coproductos para ser sustentable. Esto no es teoría, es lo que por qué el biogás hecho correctamente se ha tenido tal desarrollo en Italia. Ha tenido ese desarrollo en Italia porque los valores de feed-in tariff iniciales de entrega de energía eléctrica se están cayendo rápidamente y se ha buscado una forma de seguir haciendo sustentables estas plantas a lo largo del tiempo y se ha encontrado de todos estos beneficios a medida que se fue Muchísimas incluyendo gracias. toda esta tecnología. Sandra también ha levantado la mano. ¿Quiere preguntar algo? Hola, ¿sí me escuchan? Hola Jorge, Sí, muchas gracias por la perfecto. presentación. Hola a todos. Yo quería preguntar si hay experiencias de inyección de biometano a la red de gas natural. Sí, hay muchas experiencias de inyección de biometano a las redes a nivel mundial, no todavía en Argentina a este momento, porque el incentivo de la producción eléctrica ha sido tan grande que, bueno, todavía no se están dando las condiciones de mercado para inyección. Pero yo siempre digo que una de las grandes limitantes de Argentina y de muchos países es cuando se desarrollan parques industriales, sobre todo en ciudades pequeñas, medianas,
del interior profundo de los países, una de las principales limitantes que se encuentra cualquier industrial que quiere instalarse en un parque de este tipo es que no hay energía. O sea, el suministro de energía no está. Entonces, ¿por qué no pensar de instalar a nivel de estas zonas agrícolas industriales plantas de digestión donde se pueda hacer un aprovechamiento eléctrico y térmico de las plantas, ¿no? Esto obliga también a repensar los parques industriales con este concepto de economía circular. Esto hay ejemplos concretos ya, los parques industriales en Francia se están diseñando con este concepto, o sea, las industrias que se instalan, no se instala cualquier industria, sino se instalan industrias que pueden tener corrientes sinérgicas entre una y otra, ¿no? Esto lo estamos teniendo en Argentina en el caso de la empresa bioeléctrica y Bio4 en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde se ha integrado una planta de tratamiento de industrialización de maíz para generación de destilados húmedos y secos y bioetanol, con 2 plantas de biogás y trabajan integradamente aprovechando las rutas térmicas y las rutas eléctricas de cada una de esas plantas. Es un ejemplo concreto y real que se está dando, un campo muy propicio, estas plantas que se están instalando a nivel de pequeña escala de bioetanol. Es un desarrollo que ha hecho la empresa Porta en Córdoba, son plantas que se manejan online por control remoto, y ahí también está dada, yo decía al final en las conclusiones, que hay que hacer un estudio sitio específico para ver qué condiciones hay, qué fuente de materia prima hay, cuáles son las condiciones de camino, de transporte, la colocación final de los distintos productos. Todo esto entra a integrar, y el biometano yo le auguro un gran futuro. ¿Por qué no pensar inyectar biometano en la red y hacer una estación de servicio, una estación de combustibles que venda biogás, ¿no es cierto? Y hacer un contrato con la distribuidora que transporta el gas para inyectar el biogás y, por balance de masas, vender la misma cantidad que uno inyecta en una estación de servicio. Hemos hecho un ejercicio de este tipo hace muy poco y los valores son muy importantes de beneficios, ¿no? Cuando en vez de uno tomar el valor general del metano en red, ya sea comparándolo con el gas importado, ya sea por tubería de Bolivia o el regasificado que viene gas natural líquido en buques, comparándolo con el precio final que se paga por un gas natural comprimido para cargar un vehículo. En Argentina son más de 2 millones de vehículos que funcionan con este gas, o sea, el campo de aplicación es enorme. Muchas gracias. Veo un'ultima pregunta en el chat de Johnny que pregunta: ¿es viable este tipo de soluciones para pequeños granjeros o para las asociaciones de pequeños productores? Me refiero a la viabilidad económica, ¿cómo les va en Argentina? Sí, yo lo que he visto, el año pasado he visitado varios establecimientos muy pequeños en el sur de Brasil, donde le han buscado cómo integrar explotaciones pequeñas, haciendo una red de colección de gas comunitaria de los mismos, y hacer el posttratamiento en forma concentrada. Yo creo que es un buen ejemplo la de Itaipú para investigar y profundizar. Yo creo que por ahí viene la mano, viene la viabilidad y posibilidad de estas plantas para pequeñas escalas, ¿no? Yo no soy partidario de bajar tecnología
cuando se reduce la escala, porque bajar tecnología implica reducir en forma muy importante los rendimientos y las eficiencias de este tipo de plantas y hacerlas mucho más inestables. Entonces, el manejo comunitario, ya sea concentrando efluentes o compartiendo los productos que generan plantas de menor escala, yo creo que esa es la vía para poder ampliar el campo de aplicación de esta tecnología a esas escalas más pequeñas. Muchas gracias, Jorge. Yo también, para última, quería preguntar algo porque hemos visto como este modelo de biogás hecho correctamente funciona muy bien en Italia o Argentina, Brasil, pero en su opinión, ¿cuáles podrían ser algunos de los desafíos para adaptar este modelo a otros países o otras ubicaciones geográficas? Bueno, cada país es un mundo, ¿no? Nosotros a través de la iniciativa hemos hecho un estudio de la potencialidad y en una segunda etapa de las barreras que hay que superar. Hemos tomado el caso de Francia, Estados Unidos, Argentina y estaríamos incorporando ahora Brasil. Y cuando hablamos de países es muy amplio, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el norte con el sur de Italia o cualquier región que tomemos de Argentina. Por eso, todas estas tecnologías son lo que yo denomino sitio específicas, ¿no? Hay que considerar todos los condicionantes locales de pros y contras para la potencialidad que tiene esta planta y adecuar la tecnología a las condiciones que se presentan en cada una de las localidades. Así que eso es yo lo que recomendaría como línea de acción. Estamos iniciando un nuevo proyecto con la Unión Europea de transferencia tecnológica de biogás en varios países del mundo. Creo que el año que viene vamos a estar arrancando, donde se van a hacer justamente estos estudios sitio específicos para poder contestar tu pregunta con mayor certeza y mayor pie sobre la tierra concreto en cada una de las situaciones. Bueno, de mi parte les agradezco muchísimo las preguntas y la participación. Es muy estimulante cuando del otro lado hay público interesado, público formado, que pregunta. Bueno, y como les repito, ahí tienen mis canales de comunicación. En la cuenta Twitter permanentemente voy poniendo todas las novedades que se producen en el campo tecnológico, de investigación y también en el comercial. Así que bueno, seguimos en contacto y ahí tienen mi correo electrónico por cualquier pregunta puntual que quieran profundizar. No hay ningún problema en ayudarlos. Muchísimas gracias al GIBEP por darnos esta oportunidad. Gracias también a Jorge y gracias a todos por su participación. Y como ya dije, la grabación del webinar estará disponible en breve en nuestro sitio web también, globalbioenergy.org. Entonces pueden también ver toda la información ahí. Y entonces, gracias de nuevo y tengo un buen día. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias, Natalia, por todos los esfuerzos. Chao, Jorge. Chao, Michela, gracias. Y a suerte. todos los participantes. Hasta luego.